Buenas noches y bienvenidos a este programa semanal. Hoy el tema es la propuesta de inmigración de Biden. Los legisladores del Capitolio presentaron ayer el plan de inmigración del presidente Biden en el Congreso, el que incluyó una propuesta para el camino a la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de inmigrantes residiendo sin estatus legal en los Estados Unidos. El plan incluirá todos los elementos de la propuesta de legislación de inmigración integral que Biden presentó en su primer día en el cargo, dijeron los funcionarios de administración de Biden. El Congreso no ha aprobado una reforma migratoria amplia e integral en décadas. En el 2013, un proyecto de ley bipartidista fue aprobado en el Senado liderado por los demócratas, pero nunca fue considerado en la Cámara controlada por los republicanos. Pero como sabemos, esto ha cambiado actualmente. Así que este es el tema de hoy, la propuesta de Biden y cómo los afecta a todos los inmigrantes y con un estatus migratorio. Hoy nos acompaña la abogada Cintia Santiago, que es experta en inmigración, y José Barrera, director adjunto del Estado de California para el DURAC. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Sí, claro. Y claro, en todo momento me gusta invitarlos a ustedes a que comenten si tienen alguna duda, cualquier inquietud, por favor, nos la dejan en el chat. Entonces, con la finalidad de aclarar el tema a nuestra audiencia, ¿pueden explicarnos en qué consiste la propuesta sobre la inmigración que fue presentada por Biden en el Congreso y cuál es el camino que se necesita para su aprobación? Si quiere, empezamos por usted, José. Sí, la nueva ley propuesta por el presidente Biden creo que es una de las propuestas más progresivas que hemos visto en muchos años. Por supuesto, vamos, ambas cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, que los dos la pasen, pero lo que contiene la ley o la propuesta de ley es darle un paso al Estado migratorio a los 11 millones de indocumentados que están aquí en los Estados Unidos. Y eso va a pasar en varios pasos. Si usted tiene DACA o es un representante de TPS, le puede dar una green card o residencia avanzada. También está propuesta muchas cosas para que después de ciertos años se puedan hacer ciudadanos y además hay protecciones y más seguridad para las fronteras y para los puertos y lugares donde se hace intercambio nacional. Muchas gracias. Abogada, ¿qué le gustaría añadir? Sí, es una propuesta muy ambiciosa. No he terminado de leer las 356 páginas que contiene esta propuesta de ley. Y como había comentado, para los que tienen TPS, DACA o trabajadores de campo, es una residencia inmediatamente disponible y a los 3 años una vía para la ciudadanía. Las personas que son indocumentadas sería un estatus temporal, un estatus que le permitiría trabajar y viajar con ese estatus por 5 años y después pueden obtener una residencia y después una ciudadanía. También en las partes generales, porque hay mucho que incluye esta propuesta, es expandir las visas, que hay visas que están disponibles para familias y hay una espera, por ejemplo, a los de México de 20 a 25 años de espera. Van a ampliar o expandir esas visas para poder tratar de cortar el tiempo, el plazo de tiempo de espera que esas familias enfrentan para legalizar su estatus y se usarían visas que no se han usado en otras categorías. También se ha hablado de eliminar unas barras de castigo que han existido desde el 96 cuando las leyes se hicieron un poco más difícil, pero contiene muchísima más información. Qué hacer con los países del triángulo, que son los países centroamericanos, qué hacer con la frontera, también qué hacer con las diversity visas, las visas de trabajadores.
y las visas de víctimas. Las visas de U las ampliarían de 10,000 cada año a 30,000 y las visas de diversity a 80,000. So es muy ambiciosa esta propuesta de ley, pero estamos muy felices que por lo menos ya tenemos algo enfrente que el Congreso pueda negociar, porque eso es lo que pasa. El Congreso los líderes tienen que negociar el texto final y después pueden presentar eso al Congreso para un voto y van a ocupar el voto de 60 congresistas. Totalmente. Usted decía que eran 300 y pico de páginas, ¿verdad? En sí la propuesta. Sí. Claro. Me imagino que tienen que empezar bien general para, como usted dice, negociarlo de ahí y poder, me imagino que muchas cosas de ahí no se van a poder añadir al final y de eso es más o menos donde van a trabajar y van a ver en qué pueden cambiar y en qué se pueden comprometer. Sí. La ley de ciudadanía de los Estados Unidos del 2021 incluye un camino de 8 años hacia la ciudadanía de casi 11 millones de inmigrantes indocumentados. ¿Por qué este proceso se hizo más corto para obtener el estatus legal para los trabajadores agrícolas y los Dreamers? Si quiere empezar usted, abogada. Pues es algo que pienso yo, no estoy muy segura porque no hemos pienso yo que es porque esas personas ya han pasado el sistema, ya están registrados en el sistema, ya han hecho sus chequeos de antecedentes y también porque ya ha visto el público, hay más favor a los trabajadores de campo, a los Dreamers. Es algo que el público ya se ha visto que el público apoya a la legalización de estos jóvenes y estos trabajadores. So, es algo que es como más safe, que es algo más seguro para ellos poder obtener y como ya están en el sistema, no va a ser muy difícil continuar ese proceso de residencia o legalización. Claro. José. Y yo tengo los mismos pensamientos que la abogada. Es que los recipientes de DACA y de TPS sí han pasado por muchos, ya se han comprobado que para tener ese permiso necesitan que tener un récord criminal que esté limpio. Para tener DACA, por ejemplo, deben que ser y comprobar que estén trabajando en los Estados Unidos o que se hayan graduado de la high school, de la preparatoria. Entonces, como dijo la abogada Santiago, es que hay mucho favor de estos individuales y es más fácil, yo pienso, que pasar una proposición, una ley que propone para ayuda de residencia para los Dreamers inmediata en contra de los que no tienen ninguna protección y es que ellos también van a ocupar más requisitos para poder comprobar que no han tenido récord criminal. Y además de todo eso, tal vez hasta si pasa en la cámara baja, también deben que ir por diferentes comités para mirar qué partes de la proposición hay en favor. Yo pienso que si lo cortan, esta será la proposición más fácil para pasar. Si es que debe que pasar esta propuesta en varios pasos, yo pienso que esa sería la primera. Claro, entonces, más que todo, entiendo de que es más corto el plazo porque ya han sido parte del sistema, ya se han comprobado los antecedentes y eso hace que sea más fácil o tal vez más rápido sería, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de restricciones de tiempo vivido en suelo estadounidense existen para el camino a la ciudadanía? De lo que yo he visto, perdón José, lo que yo he visto es de que solamente están presentando que la persona sea presente, que la persona estuvo presente el 1 de enero de 2021. No hemos visto el texto de cuántos años atrás, pero el primer requisito es de que hayan estado aquí en los Estados Unidos a partir de esa fecha, 1 de enero de 2021, antes de esa fecha. Y sí había algún texto que también dice que hay personas que fueron deportadas de 2017 hasta la fecha y es posible que tal vez se puedan agregar a este programa, aunque fueron deportados durante esa fecha,
porque si pueden demostrar que vivieron aquí 3 años atrás, del 2017 o cuando fueron deportados. Entonces, es posible que pueda agregar a las personas que fueron deportados durante esos fechas de 2017 hasta el 1 de enero de 2021. Sí, gracias, abogada. Y bueno, ya dijo casi todo lo que necesita que decir, pero en respuesta de la pregunta anterior, los residentes de DACA tenían que estar en los Estados Unidos antes del año 2007. Entonces, está comprobando que han estado presentes en el país ya por varios años. Creo que eso también agrega de la razón porque ellos pueden agarrar la residencia más rápida. Ya, claro. Algo de que me pareció muy interesante que viene en esta propuesta es que busca reemplazar la palabra extranjero con la palabra no ciudadano. ¿A qué creen que se debe este cambio y por qué? ¿Cuál es la importancia en sí de él? Pues para mí es un cambio humanitario. En inglés, la palabra extranjero es alien. Alien también se puede decir como extraterrestre, una persona que no es humana. Y pienso que en cambiando esa narrativa, uno puede entender que el indocumentado, la persona que vino de otro país, también es humano, tiene más, tiene familia, tiene muchas cosas que también ocupa para seguir luchando. Ellos quieren venir para este país para algo más, una mejor vida. Y dándole el nombre extranjero o alien, elimina todo eso. Claro. Sí, estoy de acuerdo completamente. Tenemos que siempre en estos tipos de pláticas o este tipo, para agarrar apoyo de la comunidad, es siempre demostrar lo humano. Lo humano es de inmigrar a un país para un futuro mejor. Y muchas personas, cuando se usa la palabra alien, le quitan los derechos, le quitan la parte de que está la persona viniendo a un país para algo mejor. Y es muy importante siempre tener ese empeño de que muchas de las familias, muchos de los jóvenes vinieron para una vida mejor y están compartiendo, están dando, están brindando mucho a este país. Entonces es importante Ujú, cambiar ese tono de cómo se ve. Completamente. A mí me parece muy interesante porque en otros grupos minoritarios del pasado vemos cómo realmente el lenguaje al que se refiere cambia la perspectiva, cambia las relaciones y todo lo que tiene que ver en sí con el mainstream, como decir así, el diferentes grupos en sí. Entonces yo creo que es un paso muy importante de que vamos a un camino más de unidad y de aceptar la diversidad que hace Estados Unidos. ujú. Y hablando de todo lo que es que brindan más a la comunidad, los planteamientos en la cita ley aumentan los límites por país en las cifras de inmigración de la ley basada en familia y empleo. ¿Nos podrían dar detalles sobre esto? ¿Quién quiere Pues ir de primero? lo que he visto, sí, las categorías, como le había comentado antes, van a ampliar las visas porque hay países como México, como había dicho, si un hermano pide a un hermano ciudadano pide a un hermano, la espera está apenas en los trámites del 97, 98. Hay Ujú, personas esperando desde el 97, 98 para legalizar, para estar en línea, porque siempre es el debate que las personas deben de esperar su turno, deben estar en la línea para legalizar, pues las líneas son de 25 años de espera. Este tipo de ampliación de las visas va a poder, las personas de lo que yo he visto, van a poder esperar esas visas aquí en los Estados Unidos. Van a tener la posibilidad de usar las visas de otras categorías que no se habían utilizado para usarlos en las visas de familia, de categorías de familia. Pero como le había comentado, México, por ejemplo, una espera bien larga de 20, 25 años. Otros países latinoamericanos, 7 años para arreglar el estatus es mucho tiempo para
que una familia pueda reunirse después de tantos años de separación. Sí, también de una perspectiva humanitaria, ah, esperar 10 a 20 años para mirar a, a un familiar, eso es una injusticia, en mi opinión. Y muchas veces las familias no se pueden ver porque los que viven en México o los que viven en los Estados Unidos, si no les dan las visas, no tienen otra manera o recursos para poder viajar a otro país. Y por eso ha causado mucha inmigración ilegal. Y pienso que esto puede ayudar con todo ese problema. Y también esta propuesta va a eliminar muchos de los atrasos y yo pienso que con eso se resuelven muchos de los problemas que tenemos con este sistema inmigratorio. Es decir, que esta legislación, esta propuesta va a resolver muchas cosas basadas en la ruta, no tanto en buscar una manera de ayudar con la causa del síntoma, sino a eliminar la ruta. Entonces yo pienso que esa es una buena idea. Totalmente, y algo de que los dos más o menos tocaron es de ver en sí, no ver a alguna familia en tanto tiempo, o sea, tal vez ahora con la pandemia hemos experimentado lo que es alejarse de la familia, pero antes de esto, muchos estadounidenses no teníamos ese problema. Si queríamos viajar a ver un familiar, si necesitábamos, si alguien fallecía, etcétera, teníamos el lujo de poder hacerlo, pero uno no se puede imaginar no poder viajar cuando pasa una de esas emergencias, o como decía la abogada, desde el 98, que es prácticamente una vida de todo lo que son los Gen Zers, no ver a una familia o no poder estrecharlos, son unas cosas tan humanas cuando se ven, se ponen en perspectiva, argumenta lo que es el caso, por qué no lo hacen de manera legal, porque la gente se viene ilegalmente arriesgando todo, pero cuando uno realmente se pone a pensar en estos datos, en este tiempo tan grande, lo puede ver de diferente manera y ponerse en los zapatos de estas personas. Y revisé mis notas porque como un propuesto muy largo, muy grande. Um, en términos de visas de trabajo laborales, van a expandirlos de 140,000 a 170,000. So van a agregar esas y van a usar las visas del 92 hasta el 2020 que no se usaron para agregarlos a las visas disponibles ahora. Y quieren expandir lo que se considera calificante familiar inmediato, la categoría de familiares inmediatamente disponibles que no tienen espera de visas. Por ejemplo, si yo estoy casada con un ciudadano, no hay una espera de visa, pero si estoy casada con un residente, hay una espera de visa. O van a expandir lo que se llama immediate relative, de la categoría inmediatamente, a incluir a los que tienen residencia y ellos poder pedir a sus familiares sin esa espera. Qué interesante, realmente esto cambia vidas y aligera el proceso de lo que veníamos hablando realmente. Bueno, un poquito continuando en ese matiz, actualmente existe una sanción que prohíbe a los inmigrantes indocumentados abandonar el país y que puedan reingresar a los Estados Unidos por un periodo entre 3 y 10 años. ¿Podría acabarse esa sanción o qué podemos esperar? Sí, en la propuesta hay lenguaje que completamente eliminaría ese proceso o buscaría eliminar eso. Eh, Actualmente, si agarran a una persona viviendo en los Estados Unidos ilegalmente y han vivido por menos de 180 días, ellos no pueden regresar al país por 3 años y por eso le dicen de 3 a 10 años. Si se pasan en el país por un año más, los penalizan por 10 años. Y es decir, si quieres aquí estar o tienes una visa y te quedas por estrecho unos 3 días, ya te penalizan y tienes 3 años que no puedes regresar. Y muchas veces es lo que pasa y la gente está penalizada por cosas mínimas. Totalmente. Olga, ¿le gustaría añadir algo? Sí, normalmente el proceso también es de que para las personas que sí ingresaron al país sin permiso
y enfrentan este castigo de 3 a 10 años. Bajo la administración de Obama se podía obtener un perdón solamente si estaban casados con residentes legales o ciudadanos, o si tenían padres que son residentes o ciudadanos. Y la mayoría de casos que vemos son personas que quieren legalizar por sus hijos. Sus hijos tienen mayores de 21 años, son ciudadanos. Esa es una categoría inmediatamente disponible, pero el problema siempre existe de esa barra de 3 a 10 años, que si la persona no tiene padres o pareja que tengan estatus migratorio, esa persona no puede salir porque el momento que salen es el castigo. Es algo muy importante si eliminan esas barras, porque va a poder legalizar muchas más personas que tengan los hijos mayores de 21 años, que son ciudadanos y no van a enfrentar ese castigo más. Es algo muy importante, pero es algo ambicioso también porque ha estado en las leyes por muchos años. Sí, eso es lo que usted comentaba al principio, de que hay 300 y pico páginas y hay bastantes datos o realmente partes de la propuesta que desearía a las personas pro inmigración legal que se llegue, pero también va a ser, puede ser de que venga algún tipo de que no se pase por el lado republicano, ¿verdad? Y, ¿qué establece el proyecto de ley con relación a los grupos de trabajo antidrogas transnacionales en Centroamérica y en lo referente a la mejora de la tecnología en la frontera? Sí, de lo que yo había revisado, es como habían dado partes de los detalles, había también hay un memo que habla específicamente de tratar de llegar al punto de por qué las personas inmigran al país, especialmente de ese triángulo de Centroamérica. Y había mucho empeño en programas en el país, en los países centroamericanos, dar programas de trabajo o establecer programas de poder hacer las entrevistas y poder legalizar a personas para poder reunirlos con sus familias aquí en los Estados Unidos. Pero muchos de los empeños es que haces cómo confrontar el problema de las drogas y de las pandillas en esos países y qué van a ocupar de servicios para, para confrontar eso, porque en mi opinión, esta administración, gracias, está viendo que mandar dinero a dar dinero para los militares, para la policía, no está funcionando, no está parando este tipo de problema. Simplemente mandar un cheque para que haga más militares, haga más policías, no es la solución y requiere una solución más holística que tiene muchos elementos, y eso es lo que se espera ver, que también hay charlas sobre los acuerdos de trade que existen, los acuerdos de negocio que existen con los países centroamericanos, y para ver si eso tiene un impacto también en por qué las personas salen de esos países. Pero es un paso muy bueno que estamos viendo, porque lo que hemos hecho antes no ha funcionado. Sí, y en contraste como de un muro que miramos con la administración para prevenir las drogas, para prevenir más inmigración, a involucrar mejor la tecnología como forma de prevenir que vengan más drogas y que vengan pandillas a los Estados Unidos. Yo pienso que este sería un mejor programa, igual como en los aeropuertos o en los puertos de intercambio internacional, tienen tecnologías para mirar si vienen las drogas por los barcos o si alguien quiere meter. Eso nomás fortalecerá sin tener un muro que tenga algo racista basado en por qué lo quieren poner, ¿verdad? Y algo que también cuesta demasiado dinero. Entonces, eso también yo pienso que salvaría dinero en comparación con un muro y fortalecerá nuestras fronteras para prevenir que entre más drogas. Totalmente, yo creo que es importante esto de recalcar de que el problema, usted mencionó al principio de no tratar los síntomas, más bien ver cómo se puede cerrar la grieta. Y yo creo que esto es más o menos lo que se está haciendo. Ujú, No se le está dando, como mencionaba la abogada, dinero solo a la policía, sino decíamos, ok, bueno,
claramente hay un fluido de migración, es por las situaciones que está en Centroamérica, que tiene, claro, lazos muy fuertes a cómo estuvo involucrados los Estados Unidos, así de que tratar el problema puede ser de que resuelva más bien el problema que estamos hablando y ayude a lo que es el tratado de los negocios, exacto, lo del muro, que en vez de división más bien es unidad, que esto realmente fue la plataforma que corrió la administración actual. No sé si tienen algunas recomendaciones para la audiencia latina que nos están viendo en estos momentos, que tal vez tengan un familiar en esta circunstancia, o en general, ¿qué les gustaría dar de recomendaciones? Yo recomendaré, hay que tener paciencia. Este es un proceso largo. Pasar cualquier reforma migratoria necesita apoyo y mayoría en ambas cámaras del Congreso, ¿verdad? Hay que pasar por el Senado, hay que pasar por la Casa de Representantes, hay que asegurar que todos tengan su opinión, porque este es el plan que tiene el presidente Biden. Sin embargo, tal vez un representante tenga una opción diferente y para que ellos agarren el apoyo, para que ellos quieran apoyar, van a necesitar que dar su opinión. Y al final del día pueda que se ocupe todo, por ejemplo, todos los demócratas 50+1 para poder pasar una cosa así, y si no todos dan sus opiniones, no se puede pasar. Entonces, es una cosa de paciencia, es una de negociar y es una cosa de saber cómo que este plan pueda cambiar positivamente o tal vez no pueda darnos todo, pero es un paso a una mejor vida para la gente indocumentada aquí en los Estados Unidos. Totalmente. Abogada, antes de que dé sus recomendaciones, tengo una pregunta en los comentarios que me gustaría hacérselas. En su opinión, ¿qué probabilidad considera que la ley se apruebe o que la propuesta se llegue a convertir en ley? En mi opinión es muy ambiciosa. En mi opinión van a haber muchas partes que van a tener que cortar. Yo pienso que para los de TPS y DACA y los trabajadores, yo creo que eso es lo más probable, más probabilidades tiene ese tipo de programa. Ahora, también para las personas indocumentadas, si vemos el ejemplo de DACA o TPS, no va a beneficiar a 11 millones de personas, va a beneficiar a mucho menos porque va a incluir muchas cláusulas o muchos requisitos de no crímenes o no antecedentes graves y ahí va a ser un obstáculo que los números van a disminuirse mucho porque hay obstáculos de ese tipo de requisitos. Vimos eso en el programa de DACA, también no todos los jóvenes que aplicaron o no muchas personas pudieron aplicar porque tenían ciertos crímenes en su historial. Es algo que, en mi opinión, va a ser muy, van a tener que cortar muchas partes para agarrar el apoyo, pero en mi opinión, muchos de nuestros esfuerzos como comunidad debe de ir a Biden, a la administración de Biden, porque el presidente tiene mucha autoridad de hacer programas como órdenes ejecutivas y sí, tal vez nos vamos a enfrentar con casi el mismo obstáculo que vimos cuando pasó lo de presidente Obama y después llegó alguien como Trump a cortar muchos de... En la administración de Trump, por ejemplo, hizo 400 cambios migratorios, 400 cambios en órdenes ejecutivas o memos o policy. Es algo que el presidente Biden vamos a también que tener presión, no simplemente porque presentó esta propuesta, él no debe de ser nada más, debe de ser mucho más, hay mucho espacio para que el presidente también haga lo que él puede hacer en sus poderes, en las órdenes ejecutivas. En mi opinión, es como está ahorita, 350 páginas, va a ser muy difícil pasar todo eso. Sí, en mi Y yo opinión. estoy de acuerdo, también se me hace demasiado muy ambiciosa, me gusta, pero yo no pienso que va a haber gente
en representantes en el Congreso que representan áreas, aunque sean demócratas, que no son tan progresistas, que tienen una población que tal vez sean anti-inmigrante y ellos no van a querer ciertas partes de esa legislación. Entonces, puede haber que esta pieza sí que pase de los de DACA, TPS, eso se va a hacer lo más fácil, pero hay partes, yo pienso que se van a quebrar y deben que establecer una propuesta separada de esta y tal vez vaya que tengamos varias partes de un BIM que podemos pasar para poder agarrar todas las piezas que queremos. Yo creo que sí, y como está diciendo, me gusta, pero me asusta. Creo que hay muchos espacios donde se puede cortar, como ustedes mencionaban. Entonces, Enrique, para contestarle la pregunta, puede ser de que partes de la propuesta se lleguen a aprobar, pero tal vez las más ambiciosas, como decía la abogada, puede ser de que sean los objetivos para negociar. Quedamos en que no, yo creo que la abogada iba a dar sus recomendaciones a la comunidad hispana. Sí, es muy importante aclarar que no hay ninguna nueva ley, no hay ninguna reforma en este momento. Hemos escuchado desafortunadamente que hay abogados o notarios que están anunciando una nueva ley y están pidiendo dinero para empezar un trámite que no existe. Eso es muy importante a la comunidad que sepa que esto no ha pasado a una ley y no deben de pagar por servicios para una reforma. Ahora, es importante que si las personas han tenido una detención, una deportación o tienen un caso en la corte, que acudan con abogados para ver cómo pueden revisar su caso, pedir sus expedientes, porque si logra pasar esta ley, van a haber preguntas en las solicitudes, por ejemplo, de si ha sido detenido, ha sido deportado, como existen en las formas de TPS y DACA, y es importante saber su historial. También las personas que han tenido antecedentes penales, es importante hablar con abogados que se enfocan en los dos ámbitos de criminal y migratorio, porque esas personas van a entender qué ofensas son ofensas que excluyen a muchas personas, por ejemplo, la violencia doméstica o ofensas de drogas. Entonces, eso sería muy importante que sepa la comunidad hablar con unos abogados de confianza y revisar su expediente, pero que sepan que no hay ninguna ley en este momento. Claro, educarse y saber exactamente, porque a pesar de que pues, son expertos en la ley, tal vez estén tratando de sacarle provecho a una población vulnerable. Así que infórmese y asesórese bien. No sé si les gustaría tocar algún tema que no hayamos cubierto hasta el momento, añadir algo. José, yo puedo seguir. José, Oh, ok. bueno, pues hay que estar preparados porque cualquier día pueda que si pasa una ley así y vamos a mirar que esté implicada y ya podamos aplicar para ser ciudadanos, residentes o lo que sea. Entonces hay que tener nuestros documentos listos por si en caso y saber qué es lo que ocupamos para dar con pruebas que em, la gente estuvo aquí por ciertos años, ha trabajado, no tiene récord criminal. Entonces hay que quedarnos preparados. Am, y es lo que yo pienso que se necesita que hacer, que no hemos hablado mucho. am, y ese es, como dije, es un proceso largo y pueda que si no lo pasemos en estos 2 años, tal vez pueda haber un congreso diferente ya en los 2 años y que tal vez la propuesta no se pueda pasar. Miramos que eso pasó con Obama, donde no tuvo ambas cámaras, solamente en su primera corrida sus primeros 2 años y no se pudo pasar reforma migratoria. Entonces se necesita que proponer más rápido para poder ayudar a los indocumentados, a la gente que sí se ocupa. Quién sabe si nos den otros 2 más años, pero ojalá que se pueda pasar rápido. Sí, quería yo agregar que ayer publicaron una lista de prioridades y que no se ha finalizado. Es una lista preliminaria de prioridades y en 90 días
el señor Mayorkas, que es encargado del Department of Homeland Security, él va a tener que dar ya una lista de prioridades finalizadas. Pero por el momento se ha hablado de las prioridades ahorita son a personas que están involucradas en el terrorismo, personas que se han marcado como una amenaza a la seguridad nacional, pandilleros, personas que son espías. Hay una lista de prioridades inmediatamente y personas con felonías agravantes también son la lista de prioridades. Ahora, es muy importante para la comunidad porque esto sí es la póliza que existe en este momento, es de que si usted tiene una deportación previa y tiene que ir a reportarse a la oficina de ICE, ahora se deben de ejercer discreción de ver sus ligas o sus familias, su trabajo, su historial. Ahora el oficial va a tener que revisar elementos de su historial y para balancear si lo negativo y lo positivo, si es en la discreción de sacar y deportar a esta persona o no. Y es, como le digo, personas que ya tienen órdenes finales o personas que están en una apelación, un proceso de apelación, personas de que están enfrente de un juez viendo su caso. Ahora los oficiales de ICE tienen que ver sus elementos, su historial, su familia, cuántos años tienen, qué crímenes han cometido y para dar un empeño más a discreción, a no separar familias. Y es importante que esas personas, si no tienen representación, un abogado, hablen con alguien lo más pronto posible para que cuando vayan a sus citas de ICE, no lo saquen del país porque ahora hay una póliza que debe de proteger a las familias y hay más protección para estar aquí en el país. Abogada, ¿y esta protección para mantener a la familia juntas ya está vigente? Ayer salió la publicación y en 90 días van a publicar lo final, pero es el momento que también debemos de estar preparados, educarnos y poner presión que el representante Mayorkas haga lo adecuado de no deportar a las familias y preservar lo que es lo humanitario. Humanitario es quedar las familias unidas en este país. Totalmente, qué importante eso. Y o sea, yo siento de que el tema tal vez de todas las entrevistas es eso, es educarse para poder abogar por los suyos, por su familia, por su estado legal y saber sus derechos, porque aunque exista esa ley, puede ser de que no se le extienda esa garantía, así que hay que saber realmente cuando se está en estos casos. Si el público desea saber más sobre LULAC o sobre sus servicios de inmigración, ¿a dónde puede la audiencia dirigirse? Para saber más sobre LULAC pueden mirar por internet a LULAC en www.lulac.org o también nos pueden mirar por las redes sociales @LULAC para saber más sobre nuestros recursos, para saber cómo protegerse y conocer sus derechos. Sí, yo tengo mi página de Facebook. Facebook es Abogada Santiago o Instagram o TikTok en este momento. Esa es la mayoría de lugares en donde estoy publicando videos o información o estoy haciendo entrevistas y esa sería la mejor manera de estar al tanto. Las noticias van a decir muchas cosas, pero es importante también escuchar la opinión legal y hay organizaciones que están haciendo este trabajo también. Muchas organizaciones y publico yo de los adelantos que ellos publican también en mi página. Totalmente. Qué bueno que está en TikTok, así que me convence. Está más adelante que yo en eso. Así de que ya saben, toda la audiencia, si tiene alguna duda respecto a la organización que no es partidista de LULAC, específicamente en California, se pueden dirigir a José y a la organización. Y si tienen alguna duda legal de inmigración, claro, la abogada Cintia tiene su página que está por el mismo nombre. Y les agradezco mucho la sintonía de hoy y buenas noches. Muchísimas gracias.